Hola, buenos días. Bienvenidos al Congreso APRESID. En esta oportunidad vamos a dar el taller de cómo aplicamos el conocimiento en el manejo de malezas. Este taller fue organizado por REM y por eso vimos el videíto anterior. Les presento a los disertantes. Julio Scursoni, ingeniero agrónomo, Magister Science, doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la UBA, especialista en ecofisiología de malezas en sistemas cultivados, resistencias y respuestas a herbicidas en malezas. Y es presidente de ASACIM desde finales del 2018. Y Eduardo Cortés, profesor de biología, ingeniero agrónomo, especialista en cultivos extensivos, doctorado en ciencias agropecuarias, con orientación al manejo de malezas resistentes y tolerantes, consultor y asesor externo, desarrollista de productos agroquímicos para herbicidas e insecticidas, socio activo de ASACIM. Les recuerdo apagar los celulares y vamos a tener primero la disertación de ellos y después unos minutos para preguntas. Bueno, buen día. Muchas gracias. Voy a ser rapidísimo para utilizar el tiempo en lo más provechoso de esta reunión, que es en realidad escuchar la opinión que tienen ustedes respecto a lo que nosotros vamos a presentar. Vamos a coordinarnos con Eduardo. Yo voy a hacer una breve presentación teórica, digamos, de algunos aspectos que hacen a lo que nosotros pensamos y vemos que ocurre hoy en el medio. Y bueno, con el aporte de Eduardo desde su experiencia, digamos, en la zona de Córdoba y, digamos, como parte también de la Facultad de Esperanza, digamos, todas las preguntas o consultas que ustedes tengan, luego durante el debate las podemos ir preguntando. Más allá de que Eduardo, bueno, puede, por supuesto, y participará activamente en lo que nosotros vayamos, o en lo que yo vaya exponiendo. Bien. Aquí ustedes ven el logo de nuestra asociación, ASACIM, que dentro de los objetivos o dentro de los principales objetivos que tenemos en la asociación es la transmisión del conocimiento y un poco por eso, digamos, nuevamente agradeciendo a APRESID y particularmente a Martín Marcetti, quisimos, digamos, introducir este taller en esta oportunidad. ASACIM se comenzó a instalar allí en noviembre del 2012 y luego formalmente en octubre del 2013 pasó a tener ya su entidad jurídica, repito, es la Asociación Argentina de la Ciencia de las Malezas, y actualmente, digamos, junto con Eduardo nos toca, digamos, dirigir esta asociación de la cual participan la mayor parte de los colegas vinculados a este tema y que, por supuesto, bueno, todos aquellos que quisieran asociarse luego nos pueden consultar para ver la posibilidad de hacerlo. Bueno, lo primero que quiero plantear es que desde los centros de enseñanza, es decir, principalmente desde las universidades, pero también desde los centros de transferencia, es decir, desde los INTAs, ya sea experimentales o agencias de extensión, hay una muy buena generación y transmisión de conocimientos. Simplemente esta figura lo que pretende recorrer algunos de los trabajos que nosotros utilizamos como base de la transmisión de conocimiento, donde, como ustedes pueden ver, hay trabajos que vienen desde la década del 80, es decir, demografía de chamico, especie prácticamente hoy no es problemática, pero que lo fue en su momento, pasando por aspectos que hacen al manejo de sorgo de Alepo, al manejo de avena fatua, aspectos que tienen que ver con la contaminación por herbicidas, como los trabajos de Paco Bedmar acá, aspectos que tienen que ver con resistencia, en el caso de 2,4-D, dicamba, realizados por Ignacio de la Ferrera y por Eduardo Cortés, aspectos de resistencia a sorgo de Alepo, por ahí hay un trabajo de Martín Vilayub, en fin, una diversidad realmente de generación de conocimiento que es la que nosotros le transmitimos a nuestros alumnos. ¿Cuál es el concepto que nosotros transmitimos? Bueno, principalmente el concepto de prácticas de control en contraste con las estrategias de manejo. ¿Qué es esencialmente, o cuáles son esencialmente esas diferencias? Que cuando hablamos de práctica de control, trabajamos en el corto plazo, obviamente, los dedos andan mal, obviamente requerimos mayor necesidad de insumos, nos basamos en un criterio de eficacia y de costos, pero estamos expuestos a que haya consecuencias indeseables, como es el caso de la resistencia y la contaminación.
Cuando en cambio proponemos estrategias de manejo, los objetivos son de largo plazo, implican el uso racional de insumos, se basa principalmente esa recomendación en estudios ecológicos y consecuentemente tenemos un uso sustentable de los recursos. Bueno, esto es simplemente otro concepto teórico que nosotros abordamos en el aprendizaje o en la enseñanza, mejor dicho, del manejo de malezas, donde queda claro que la comunidad resultante es la resultante de una serie de filtros ambientales y de manejo que inciden en cada uno de los procesos que definen nuevamente la especie que se va a instalar en determinado sitio. Esta es la base de nuestra enseñanza, un modelo demográfico que indica que una población de malezas, cuantificada en el banco de semillas, pasa por una serie de procesos emergencia, supervivencia, fecundidad, dispersión, hasta que llegan nuevamente las semillas al banco. O sea, aquí tenemos todos los procesos demográficos que van a incidir, en definitiva, en el crecimiento de esa población. Algunos aspectos aplicables de todos estos conocimientos que nosotros les brindamos a nuestros estudiantes se ven precisamente en la incidencia que puede tener el cultivo en la emergencia de distintas malezas. Es decir, cuando no hay cultivo hay mucha más emergencia que cuando hay cultivo. Y eso tiene que ver, como vemos también en esta figura, con aspectos que hacen a la modificación de las temperaturas que recibe el suelo. Es decir, estos son todos conceptos que luego nosotros en qué práctica aplicaríamos, en los cultivos de cobertura. También trabajamos con aspectos que hacen a la densidad de siembra y su incidencia sobre el crecimiento de malezas. Esto es un caso de avena fatua, donde la baja densidad del cultivo genera individuos de avena fatua mucho más competitivos, lo cual se traduce a través de que son individuos con mucho mayor biomasa. Bueno, en términos de resistencia, esta es toda una lista de prácticas que nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes que deben tener en cuenta cuando luego se encuentren ante una situación a definir. Podríamos enumerarlas todas, pero me quiero seguramente concentrar en este punto que dice aplicar dosis recomendadas, perdón, ahora voy a las dosis, que están representadas en esta figura. Muchas veces, voluntaria o involuntariamente, se subdosifica. ¿Qué pasa? Al subdosificar puede haber una pequeña porción de individuos que no son afectados por el herbicida. ¿Qué ocurre? Esos individuos se cruzan y si esos individuos se difunden entre sí genes de resistencia, en 4 o 5 generaciones tenemos una población resistente. O sea, no es la única manera de seleccionar una población resistente, por supuesto que lo es y grave, no es la única manera la reiteración de selección por sitio de acción. El problema de subdosis es importante. Y además, les quería decir que también batallamos con otro concepto muy importante en esto del manejo de la resistencia, que es el sitio de acción de los herbicidas. ¿Por qué? Porque es a nivel de sitio de acción donde los herbicidas seleccionan. Eso es algo que es muy importante saber. Bueno, esto es entonces con respecto al conocimiento generado y lo que se transmite. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es nuestro sistema de producción? ¿De dónde venimos y en dónde estamos? Venimos de la pre-RR, con una alta diversidad de herbicidas, donde, como decía un gran malezólogo Bianchi, la profesión se ganaba la vida controlando malezas. ¿Por qué? Porque exigía ir al campo, ver qué había, en qué estado de crecimiento se encontraba y en función de eso hacer una recomendación. Luego que vino la RR, con una altísima adopción, tanto en el mundo como en nuestro país, esto es soja, en 8 años más o menos casi el 100% de la soja RR, la siembra directa, que incrementó sustancialmente acompañada de esa tecnología, y el predominio del monocultivo de soja. Acompañando esto, un enorme crecimiento del consumo de herbicidas desde la década del 2000 hasta, fíjense, la actualidad, 2.500 más o menos millones de dólares en el mercado total, siendo los herbicidas un 70% de ese mercado. Bueno, ahora vamos a ver ¿qué es lo que nosotros detectamos? Sucede en el sistema real. Ya dijimos, bueno, esto es lo que generamos, esto es lo que transmitimos, y nosotros hicimos hace 3, 4 años un trabajo que está publicado, donde lo que hacíamos era una gran encuesta de alrededor de 100 técnicos, entre técnicos asesores, comerciales y productores, y simplemente, lo resumo muy simplemente, había 20 y pico de preguntas a las cuales tenían que responder con un siempre
No, nunca, pocas veces, a menudo o siempre. ¿Qué ponemos en esta figura? Las distintas prácticas que se le preguntaba cómo usaban y el porcentaje de respuesta para cada una de esas categorías. Bueno, queda clarísimo, visto en esta figura, que la predominancia es la estrategia química. Y muy pocos, digamos, trabajan con aspectos que no tienen, digamos, como objetivo o como eje principal el herbicida. Resumidamente, fíjense, entre siempre y a menudo en estrategias químicas tenemos más del 80% de las respuestas, mientras que entre siempre y a menudo de lo no químico tenemos más o menos el 50% de las respuestas. Esta es una consecuencia, quizá, de esa forma de haber trabajado. Un exponencial crecimiento de las malezas resistentes desde los 2000 a la fecha, y si ustedes miran con cierto detenimiento, en negro están escritas los casos de resistencia al glifosato. O sea, evidentemente, en la evolución de malezas resistentes de nuestro país, los casos de glifosato son los más relevantes. Entonces, un poco lo que nosotros queremos plantear, y ahora quisiera que abramos el debate con una serie de preguntas que no necesariamente tienen que ser esas, pero pueden serlo. Lo que nosotros queremos plantear es que si bien puede haber condiciones que hacen que no se aplique el manejo, recuerden que el manejo era aquello que considerábamos de largo plazo, basado en estudios ecológicos y considerando las consecuencias desde el punto de vista de la sustentabilidad. Bueno, no puede pensar que haya esperanza en un nuevo herbicida. Lo voy a decir mañana, pero en el mejor de los casos, dentro de 5 o 6 años, podemos llegar a tener algún sitio de acción nuevo. Sitio de acción nuevo, no molécula nueva. Biotecnología, cultivos resistentes a herbicidas, aspectos económicos relacionados con los contratos o aspectos económicos en términos, digamos, de las políticas agropecuarias propiamente. Pero lo que nosotros como transmisores, generadores y transmisores de conocimiento no podemos permitir que la causa del no manejo sea el desconocimiento. Entonces, ese es un poco, digamos, el objetivo de ASACIM y el objetivo, en este caso, de esta reunión. Preparamos acá algunas preguntas que sería bueno que ahora debatamos, que ustedes las pueden ver escritas perfectamente aquí. No es necesario que yo las vuelva a leer. Y no sé si Eduardo quiere también aportar algo con respecto a estas preguntas, pero estaríamos ahora sí dispuestos entonces a que abramos el debate respecto a lo que nosotros dijimos, a lo que nosotros planteamos y un poco a cada una de estas cuestiones, si ustedes creen que realmente es así o no. Así que, no sé. Parte teórica, ya está. No sé si hay... ¿No hay nadie? Sí, yo voy a hacer un poco un resumen y un poco es lo que nosotros vemos cuando hacemos manejo de producción y cuando hacemos investigación en la Facu. Yo creo que muchas de las cuestiones en las que nosotros fallamos cuando manejamos malezas justamente es un poco lo que decía Julio, que no tenemos en cuenta, y es un grave error que tenemos los técnicos, que no tenemos en cuenta la biología de las malezas. Fallamos muchísimo en la biología de las malezas. Fallamos muchísimo en el reconocimiento de malezas. Nosotros hacemos capacitaciones para reconocer malezas y obviamente se reconoce la hoja ancha de la hoja angosta, porque ya sería bastante vergonzoso, digamos, ¿no? Pero si uno pone, obviamente, en el mismo tamaño, pone una equinocloa, pone un eleucine, pone un cloris, pone un sorgo alepo, pone una leptocloa, pone un eragrostis, es prácticamente el 10, el 15% de la gente puede llegar a diferenciar alguna de ellas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y bueno, justamente con todo lo que venía diciendo Julio y el tema de las resistencias, uno puede malinterpretar desde el desconocimiento la maleza que es resistente o la maleza que es tolerante y cómo actuar frente a ella. Y también el tema de la biología, nosotros tenemos muchos trabajos en la Facu de Esperanza, inclusive hay una tesis con el comportamiento del yuyo colorado y ustedes saben que, por ejemplo, rama negra es una maleza que si nosotros la sombreamos y le ponemos competencia, rama negra se ve bastante reducida en su agresividad, digamos. Colorado no es así. Nosotros tenemos medido en la Facu que inclusive colorado cuando lo sombreamos
Obviamente reduce el nivel de la producción de semillas, pero sigue produciendo semillas. Produce un 30% menos de semillas, pero produce. Entonces, y es lo que ustedes, si se recuerdan la campaña anterior, ustedes veían hasta mitad a fin de enero, veían la soja que estaba toda limpia y después a fin de enero, principio de febrero, empezaron a ver todos los coloraditos naciendo. Bueno, ese es un cambio en la arquitectura de la planta de colorado, que nosotros lo hemos estudiado en la Facu Esperanza, es un cambio en la arquitectura. En vez de poner las ramas abajo, como lo haría normalmente sin sombra o sin competencia, larga un tallo y después pone la mayoría de las ramas arriba. Entonces, fíjense ustedes que, un poco lo que decía Julio, el tener que integrar todas las cosas. O sea, porque ¿qué es lo que pensábamos antes? ¿O qué es lo que se piensa? Hacemos estrategia química. Bueno, ya vemos que la estrategia química, yo no me quiero explayar, pero nosotros tenemos mucho trabajo de resistencia de malezas y hay mucho para hacer y para contar. Pero pensábamos en eso, estamos viendo que muchos activos se caen. Pensábamos en los cultivos de cobertura, que obviamente son un manejo espectacular, pero también a muchas de esas malezas escapan a los cultivos de cobertura. Pensábamos en achicar surcos y estamos viendo esto, por ejemplo, con Colorado. Entonces, yo creo que es toda una conjunción de las estrategias y un poco lo que contaba Julio. Por eso la idea de esto es que ustedes nos cuenten o traten de abrir el debate para cómo lo están manejando y qué dudas tienen. Obviamente yo sé que la mayor duda siempre es la duda química, pero que la vamos a contestar, no hay ningún problema, pero si también tienen algunas otras dudas para lo que es biología, para lo que es ecofisiología, que Julio es un experto realmente, estaría interesante, digamos, que lo aprovechemos también, ¿no? No sé si querés pasar el micrófono a alguno que quiera preguntar. Consultas u opiniones, por supuesto. Buen día. Soy Bettina Kruk de la Facultad de Agronomía de la UBA. Nosotros en la clase, como bien contó Julio, le enseñamos a los alumnos lo que tiene que ver con la biología de la maleza y cómo se puede aplicar ese conocimiento al manejo de la maleza en los lotes de producción. Sin embargo, vemos que después los alumnos salen de la facultad y no sé si no se acuerdan o por lo menos no aplican lo que nosotros le hemos enseñado y mostrado los resultados de determinadas prácticas. Nuestra mayor duda es la pregunta esta de qué información le llega con mayor frecuencia, si la técnica comercial o la científica técnica. El productor o el técnico cuando tiene que tomar una decisión, ¿sí? ¿Esa información le llega principalmente de las empresas o buscan información de otros ámbitos? Facultades, INTA, etcétera. ¿Algún productor que responda? ¿Hay alguna? Estando en APRESID, realmente el uso de los cultivos de cobertura fue una práctica de manejo bastante exitosa y se está tomando como algo, en algunas zonas, como algo bastante frecuente. No sé, el resto de los productores, ¿en qué basan sus decisiones? Yo lo voy a responder a eso como asesor. ¿Y qué es lo que planteo yo en mis asesoramientos cuando hago planificaciones de manejo de malezas? Lo primero que yo le digo al productor o al asesor, que este es un manejo que se tiene que pensar entre 4 y 5 años. No es un manejo de hoy para mañana. O sea, de hoy para mañana te puedo dar las herramientas químicas y solucionamos ese problema. Pero puede ser que la campaña siguiente sea distinta y entonces tengamos que salir a apagar otro incendio. Entonces la idea es que uno tenga en la mente un horizonte de 4 a 5 años. ¿Para qué? Para justamente poder incorporar en esos 4 a 5 años una rotación balanceada, que es importantísimo el tema de la rotación. Hay muchísimos, yo tengo muchos ensayos, ellos tienen muchos ensayos del impacto de las rotaciones, del impacto de la cobertura sobre las malezas, no hace falta explayarse sobre eso, pero el pensar a 4 o 5 años nos da la idea de poder
acomodar una rotación y de poder empezar a incluir la cobertura o los cultivos de cobertura, en el caso del que pueda hacer cultivo de cobertura. Hay gente que no lo puede hacer por cuestiones climáticas o de logística, y bueno, y es entendible, pero eso nos permite acomodar a nosotros y tener más o menos manejado, digo manejado y no controlado el tema de las malezas. Malezas siempre vamos a tener, obviamente, e inclusive malezas, si por ahí presionamos sobre una, seguramente otras van a ser más importantes. Pero bueno, la idea es poder seguir produciendo con las consecuencias que estamos teniendo del control de malezas, digamos, ¿no? Cosa que no es fácil, obviamente, ¿no? Porque en mi zona, por ejemplo, o en gran parte de la zona donde yo trabajo, tuvimos 3 años de inundaciones, y 3 años de inundaciones, todo el trabajo que vos venís haciendo te lo atrasa 5 o 6 años. Entonces, bueno, no es fácil tener una perspectiva, pero por eso yo digo 4 o 5 años por lo menos. Y yo creo, Betina, ahí te dejo, y yo creo que la información está. Sí, yo creo que también. Yo Quería doy que un montón de charlas. Claro. No, me gustaría conocer la opinión de productores, técnicos, si realmente la información principal es la que le dan las empresas o buscan resultados del INTA, de facultades, para realmente hacer un manejo una opinión interesante. Bueno, muy buena la charla. Hoffman de Uruguay, de la universidad, además soy asesor privado. Sobra evidencia en el mundo que ustedes tienen, todos tenemos más información de la que se usa. Que podríamos parar de investigar y podríamos tener una enorme cantidad de carry para adelante, seguir trabajando durante 10 años. Que el problema no está en la generación, pero como vamos siempre de atrás en el problema, hay que seguir generando información más rápido de lo que se usa. En octubre del 2015 hubo un simposio mundial en París, donde se juntaron a 200 asesores, ¿sí? Y el motivo transversal, si quieren, era el problema del asesoramiento técnico en el mundo. Y el motivo principal fueron las malezas resistentes. Como que en el mundo en general se está acabando el agrónomo en el campo se está acabando, en Estados Unidos se está acabando, en Europa se está acabando. Si ustedes van a Iowa hoy, hace 20 años habían 7 universidades con 7 departamentos de facultad de agronomía, hoy hay 2. No hay agrónomos en el campo. Y los agrónomos en el campo, en la Mesopotamia argentina y en Europa, el problema que tiene es que son cazadores, matadores de maleza, con sistemas que son absolutamente reactivos y poquísimos proactivos, que evitan que el problema aparezca, que retrasan el problema, que trabajan con poblaciones más bajas, con malezas más chicas, susceptibles después que salen de un cultivo de cobertura, que combinan bien los productos. Y en realidad tenemos un sector comercial que empuja exactamente para el otro lado. Porque mucho es más importante vender armas y balas para matar las malezas que en sistemas que en realidad son de diseño, ¿no? Sistemas que hay que diseñar y que el conocimiento y la agronomía es muy importante que el tamaño de la bala. Entonces, en realidad tenemos el problema sistemáticamente. Entonces, vamos atrás. Desde el punto de vista de las universidades, hay que empezar a enseñar a productores, agrónomos, y bueno, y yo tengo además la posibilidad de trabajar mucho con el sector productivo, de que es muy importante pensar qué cosas no hacer, de a poquito, qué cosas no hacer. Ahora estamos teniendo cada vez malezas que son cada vez más difíciles, que sortean todas esas cosas, como el ejemplo del Colorado, con los vigilantes, esos que aparecen de febrero para adelante, y en general eso es una batalla que se termina perdiendo. Y empezamos con una cosa que pusiste ahí, el último paper de 2018, sí, que empezamos a tener unos peajes enormes por los herbicidas persistentes. Yo le decía acá a un colega, Daniel Rubio de Uruguay, en Uruguay hay una zona muy importante, es una zona protegida, que es del río Uruguay, que los esteros de farrapo, que lo compartimos con la Argentina, que no saben la cantidad de metolaclor que se están encontrando, la Facultad de Ciencias encontrando en la carne de los pescados. Son herbicidas tremendamente persistentes y que viajan mucho por el agua. Entonces realmente tenemos un problema gigantesco. Esa curvita que mostraste ahí en relación a la aparición de especies nuevas y que en realidad cada vez aparecen menos balas efectivas porque cada vez es más difícil, realmente se está transformando en un problema. Pero lo que se ve a nivel de producción es exactamente, vamos con el sentido contrario, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que hay
hay que parar un poquitito para gastar mucho tiempo a ver cómo se enseña, cómo se pasa eso a nivel de producción y la verdad que está siendo muy difícil. Bueno, entonces, excelente y muy claro, pero quisiera, digamos, coparticipar al resto del auditorio. A ver, por lo que dice acá el colega, no parecería ser el problema la generación de conocimiento, sino que más bien la transferencia. O a lo mejor no tampoco lo es la transferencia, sino luego la aplicación. ¿Están todos de acuerdo? Aunque sea, levanten la mano si no tienen ganas de hablar. ¿Están todos de acuerdo que Veo pocas manos. O sea, el problema no es la generación ni la transferencia, sino la aplicación. Eso está bien. Perfecto. Por lo tanto, la pregunta número 1 parecería también estar siendo respondida. Es decir, ¿cree que los conceptos aprendidos se aplican plenamente? Parecería que no. Ustedes díganme si están de acuerdo con eso. ¿O creen que los conceptos aprendidos ustedes habitualmente los aplican? Yo quiero ser, entre comillas, así como agresivo para tratar de tener un ida y vuelta. Es decir, los resultados, cuando en la última, voy a poner urticante, cuando en la última pregunta se dice, ¿cómo evaluaría el manejo técnico que se hace de las malezas en su zona? Y yo voy a dar mi opinión. ¿Qué variable utiliza para su evaluación? ¿Yo qué variable utilizaría? Entre otras, pero la que más me viene a la cabeza, la evolución de resistencia. Si yo utilizo la evolución de resistencia, entonces la respuesta es no. O sea que el manejo de malezas no es bueno. Si yo estoy permanentemente identificando nuevos problemas de resistencia. Entonces lo que nosotros queremos, desde ASACIM y por supuesto desde el INTA y desde las universidades, es tratar, digamos, de que haya un continuo entre el conocimiento y luego la aplicación. Sobre todo para los colegas. Porque los colegas tenemos una responsabilidad mayor que el que no es colega, y no estoy con esto siendo discriminante. Los colegas tenemos una responsabilidad formal. Nos hemos formado para actuar sobre un sistema que tenemos que cuidar. Entonces, no sé si alguien, al margen del colega uruguayo, quiere, digamos, o se anima a dar alguna otra opinión, aunque sea una opinión totalmente... Allá tenemos una. Ah. Sí, yo no sé, yo me metí como moderador, pero moderador. El otro micrófono. Sí, gracias. Muy breve. Hugo Parmingiat, de la Facultad de Ciencias Agrarias aquí de Rosario. Yo creo que muchas veces habría que hacer una analogía porque la información está y lo que hay que hacer lo conocemos. Muchas veces quienes hemos sido fumadores, a veces nos ha costado mucho dejar de fumar y todos sabemos que el cigarrillo nos hace mal. O sea que a veces pasa por una cuestión de concientización y apropiación de la puesta en práctica de algunas tecnologías que se pueden aplicar, como, bueno, estamos hablando de cultivo de coberturas, rotación, etcétera, y tantas prácticas ya conocidas que atienden a ofrecer una solución al problema, que se combinan con otras tecnologías más innovadoras, etcétera, pero muchas veces pasa por la conciencia humana o por la forma de actuar del ser humano, que lo llevo otra vez a la analogía de uno es consciente que el cigarrillo hace mal, pero a veces seguimos fumando. Gracias. Sí. No, yo creo que hace falta una mayor concientización. Una concientización que lleve a un convencimiento, en principio, de los técnicos para después poder transferirlo al productor. Es decir, los productores saben y los técnicos saben que hay tecnologías muy viejas, cultivo de cobertura, rotación, otra vez, insisto, que forman parte de estrategias de manejo de malezas. Sin embargo, son tímidamente adoptadas. Entonces, Sí. puede ser que en el campo eso complique la actividad, ir a
respuesta al que se espera de un químico es mucho más fácil y uno puede descargar esa responsabilidad en el químico, pero me parece que hace falta concientización y convencimiento de la aplicación de esas prácticas. Sí, la idea que yo siempre digo en mis reuniones, en mis charlas, que yo sé que no es fácil, obviamente, pero deberíamos, un poco lo que decía Hugo, deberíamos ir a tender hacia un manejo más o menos racional y que lo podamos respetar todos. Porque yo siempre digo lo mismo, acá somos 80, 90, 100. Y si yo le pregunto cómo manejan las malezas ustedes en su explotación o en las explotaciones que manejan, y capaz que haya 50 o 60 manejos distintos. Entonces, si hay 50 o 60 manejos distintos, por lo que sea, no hay forma de que podamos tratar, no digo de solucionar, sino tratar de encarrilar el tema. Ahí va, ¿no? Sí, incluso nosotros, fíjense usted cómo evolucionan las cosas y un poco lo que decía acá el colega uruguayo, que obviamente que firmo todo lo que él decía. Nosotros tenemos poblaciones en la Facultad Esperanza de Colorado, de Amaranthus, que en el 2008 la DL50, o sea, la dosis letal para reducir el 50% de la biomasa, era de 240 centímetros cúbicos de fomesafen en posemergencia. El año pasado, 2018, ya era de 680. Este año, cuando hicimos de nuevo para otras poblaciones, ya era de 1.200. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que en 10 años duplicamos la dosis, pero en un año la volvimos a duplicar a la dosis. O sea, ¿qué me está diciendo esto a mí? Que el PPO postemergente ya está con algún riesgo y obviamente, a ver, y ustedes me van a decir, y eso lo teníamos más o menos visto. Una cosa es tenerlo visto y otra cosa es hacer ensayos y poder confirmar. Y lo mismo nos pasa con las ALS. No quiero explayarme mucho porque es largo explicar el ensayo, pero ya tenemos poblaciones con resistencia a ALS de rama negra en preemergencia, con varias, porque ya probamos varias poblaciones y varios activos. O sea que estamos inmersos en un sistema que no tiene retorno, a excepción de que nos pongamos de acuerdo y podamos hacer un manejo racional, ¿no? Sí. Acá alguien quería hacer una pregunta. Acá, después allá y después acá. Y ahora se levantan todas las manos. Sí, buenos días. Buenos días. Yo soy Gerardo Velasco de Colón. Soy ingeniero agrónomo y asesor y socio de Preside hace muchos años. Un poco con lo que decían ahí con respecto a la transmisión de la información, uno va permanentemente a todo lo que son charlas del INTA, Pergamino, lo que sea, lo más cerca que vos tengas. El problema es cuando vos se lo trasladás a los productores, principalmente con respecto a cultivo de cobertura, el productor no te saca la cuenta el costo que vos tenés de productos químicos y el costo del cultivo de cobertura. Cuando vos hablas de cultivo de cobertura te dice es carísimo y no se sentó a sacar la cuenta y los beneficios que tiene ese cultivo de cobertura. Que hoy en día, bueno, en la zona nuestra y en muchas zonas se está haciendo hincapié para que se comiencen a aplicar cada vez más. Este año en la zona de Colón, por ejemplo, se ha visto muchas avenas que van para cobertura, o se está incluyendo mucha vicia villosa también, combinación con avena, y cuesta que el productor realmente lo acepta esta nueva técnica. Pero bueno, y lo que yo veo también ahí, que en nuestra zona, por ejemplo, recién ahora se está volviendo a retomar todo lo que es rotación de cultivo, donde hay mucho incremento de trigo y mucho maíz de segunda, depende por características de suelo, si son suelos que no son de 10, entra mejor un maíz de segunda que un maíz de primera por el momento de la lluvia. Entonces eso nos está permitiendo poder hacer un mejor frente. Pero sí, era más fácil hacer un control con productos químicos. Recién lo que vos decías del fomesafen. El año pasado hicimos tratamiento con sumisoya y también con sulfentrazone. Y después tuvimos que ir a un retoque con fomesafen, porque estaban los canutos de Colorado que se escapaban, no había manera de pararlo. Bueno, se solucionó, pero te quedó un 5, un 6% de esos coloraditos dando vuelta por ahí. Habría que ver ahora con toda la
el boleo que le están dando al FINES sobre trigos, a ver hasta dónde podemos llegar y con una soja STS, a ver si podemos aplacar un poco el tema del Colorado, pero bueno, pero está complicado. Un par de preguntitas más porque ya estamos en Hola, tiempo. Martín Carvajal, yo soy ingeniero agrónomo de Córdoba, comercial y asesor. Creo que se dice, o sea, se dijeron un montón de cosas que son realidad y afirmo también, pero lo que no se dice es que estuvimos, no sé, no quiero decir 12 años, porque parece que estoy hablando de política, pero tuvimos un montón de años con sojas y maíces y trigo con retenciones, los cuales a nosotros como asesores, porque estamos señalados ahora los asesores o los productores como que somos los culpables de todo esto, pero también vendría a ser con retenciones en maíz y trigo, no dejan de ser empresas que piensan en sacar un rédito económico y que en alguna forma están pensando, si bien no están pensando en esa caja de ahorro fósforo y demás, toman decisiones que muchas veces con retenciones como teníamos no podíamos hacer eso de derrotar, porque vos te das cuenta que cuando se lograron políticas con respecto a eso, el productor o los asesores empezamos a tomar decisiones y todos dicen, no se hacen cultivos de cobertura, pero los cultivos de cobertura crecen, no se rota, pero la rotación crece, no se siembra trigo, pero el trigo crece. Entonces, no me parece que sería tanto señalarnos así y hablar de eso que pasó también, que generó mucho daño. Me parece una opinión, ¿sí? Una más porque ya estamos en tiempo. Sí. Una cosa corta. Me parece una muy buena iniciativa tratar de identificar, pararse y ver dónde están los problemas y se aplica en Uruguay, diría, en su totalidad la caracterización del problema, de dónde está el problema. Y ahí que armar, entonces me parece que la próxima sería ver cuál es la estrategia, a qué nivel, pero para eso tenemos que tener bien claro dónde están los enemigos, entre comillas, ¿no? Cualquier política de esas parece que no le va a servir a los productores de moléculas herbicidas ni a los productores de genética que van a generar materiales tolerantes, ¿no? Es decir, para parar el equipo en la cancha hay que ver que los adversarios tienen el poder de fuego, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo cierro después con una cosita. ¿Qué tal? Yo soy Matías de la provincia de Salta. Hace un par de años que estamos luchando contra una maleza fuerte. En este caso es el pasto cubano. Quería escuchar algún otro consejo de cómo seguir controlando con más eficiencia esa maleza. Yo no tengo experiencia en pasto cubano. He ido y ¿cómo es el nombre científico? Titanium. Porque he ido, Titonia, perdón. Titonia. Sí, no tengo experiencia. Habría que hablar con, no sé si Marcelo de la Vega. Acá hay dos colegas que conozco muy bien del NOA que son recontracapos en el tema. No sé si quieren ustedes aportar algo. Igual lo dejaría para otra oportunidad que después se contacten porque Claro. Sí. una última pregunta y dale. Lo que quiero es que no lo dije al principio. Eventualmente podemos juntarnos los que pretendan y poder seguir con esta discusión y hasta eventualmente publicarla. Con lo cual, digamos, no sé si hay una base de datos de ustedes aquí como para que uno esté en contacto y seguir trabajando con estas características. De mi parte, gracias y Eduardo. Bueno, sí, yo un poco para resumir todo lo que venimos trabajando y diciendo, yo creo que lo importante o un punto importante en el manejo de malezas es la planificación. Yo creo que muchas de las cuestiones se solucionan si nosotros planificamos. Vale decir, digamos, si yo termina la cosecha, me siento con el productor, me siento con el técnico y planifico a qué va a ir ese lote, qué malezas tiene. Obviamente que si digo qué malezas tiene es porque monitoreé y porque conozco las malezas. Ven cómo se va cerrando la idea. Entonces, la planificación a mí me permite tratar de ser proactivo y no ser reactivo. Entonces yo planifico y digo, bueno, mira, este lote tiene problema de esta maleza, sería mejor hacer un cultivo de cobertura. El otro lote tiene otro problema de otra maleza,
vamos a pasarlo a maíz. ¿Qué estrategias podemos hacer en maíz? Tal o cual estrategia. Me parece que la planificación tiene un peso importantísimo en el manejo de maleza, porque si yo no planifico, siempre voy a estar atrás del problema. Entonces, bueno, la idea un poco me parece que es esa, y después lo que yo digo, cuesta obviamente hacerle entender al productor un poco lo que vos decías del cultivo, de los cultivos cobertura, porque en una mezcla que yo de cultivo cobertura que te puedo dar vas a gastar 80 o 90 dólares contra 30 de un barbecho. O sea, hay diferencia. Pero justamente lo que yo tengo que tratar de hacer entender al productor o al técnico es que es un manejo a 4 o 5 años y que esos 50, 60 dólares de diferencia los va a terminar ganando después. Entonces me parece que hay que hacer un clic, y debemos hacer un clic, los técnicos y los productores debemos hacer un clic en la cabeza para poder manejar las malezas. Si no, la verdad que lo que uno viene viendo en laboratorio es cada vez, donde trabajamos, digamos, con las malezas resistentes o con sospecha de resistencia, uno ve cada cosa que se asusta, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas veces después uno puede mitigar esas cosas. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo la atención, espero que les haya gustado la reunión y la presentación, y bueno, y estamos abiertos a cualquier consulta después, no hay ningún problema. Para que a excepción de, perdón, que no conocemos, iría a Salta a tomar unos vinos y a conocer, y me invitás y podemos trabajar, Tito. Les agradecemos a los disertantes porque ya estamos cortos con el tiempo.